¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas tardes. Pues hoy iniciamos un poquito antes esta transmisión totalmente en vivo en donde vamos a tener un tema muy interesante. Bueno, pues hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles 12 de febrero del año 2025. Y bueno, pues el tema de hoy del cual vamos a platicar sería la retención del impuesto sobre la renta de los trabajadores. Sí, ya ven que a mí me gusta hablar mucho sobre este tema, todo lo que es el tema laboral, fiscal y de seguro social, relacionado con los trabajadores principalmente. Bueno, pues por ahí, como siempre, las recomendaciones les pido de favor que compartan este video totalmente en vivo, ¿verdad? A quien le está llegando ahorita la notificación, gracias por estar al pendiente. Ya ven que cada semana transmitimos estos programas en vivo para que puedan hacer sus preguntas. Por ahí también me pidió la licenciada Lulú Obregón como un favor especial, ¿verdad? En que, bueno, pues como está dando el teléfono de la oficina, de su teléfono, entonces me pide ahí que si, bueno, pues a manera de broma, ¿verdad? Que no es un call center, ¿verdad? Un call center donde pueden hablar las 24 horas, no es una inteligencia artificial donde se les puede contestar de manera automática, sino simplemente, y gracias a Dios y gracias a ustedes, a toda la comunidad, nos ha llegado mucho trabajo, hemos tenido la verdad bastante trabajo y a veces se llegan a saturar las líneas, o sea, incluso a mí me ha tocado así como que llamarle y en ese momento créanme que pues también se me complica porque está teniendo otra llamada, no porque no tengamos otros teléfonos, sino porque está teniendo otra llamada y viceversa, ¿no? Entonces gracias a todos ustedes que pues nos han otorgado esa confianza y que con gusto es recíproco. En ese sentido, lo que hacemos es también colaborar de manera gratuita para que estos videos les puedan ayudar, ¿verdad? En su vida profesional a quienes son contadores, abogados, etcétera. Estaba viendo también acerca de unos contadores y unos abogados, perdón, que nos seguían. Y por otra parte también, pues toda la consulta tratamos de responderla sinceramente. Créanme que no puedo destinarle todo el tiempo a las redes sociales en estar contestando porque sí es mucha la interacción que está por parte de ustedes. Sin embargo, bueno, pues les invito a que nos sigan viendo. Digo, a lo mejor no puedo hacer su consulta en un programa, pero sí sería, vamos a seguir hablando del tema de pensiones, modalidad 40, pensiones de invalidez, o sea, tengo muchos casos prácticos de pensiones de viudez, etcétera. Pero denme esa oportunidad, en todo el año, Dios mediante, vamos a estar transmitiendo cada 8 días, o sea, no es muy lejano, o sea, yo cada miércoles estoy transmitiendo en vivo. Si es la primera vez que me ven, bueno, pues gracias por el interés. Quienes ya me ven y me siguen se darán cuenta que tengo pues ahí esos videos, ¿verdad? Que ya están pues, prácticamente grabados en todas las redes sociales. Entonces también la gente se ha confiado un poquito en decir, bueno, pues acabo lo graba y bueno, pues si es necesario, ¿cómo se llama? Pues es necesario verlo en vivo, es mucho mejor. Entonces, nada más a petición de la licenciada Lulú Obregón, que el horario es de lunes a viernes, ¿verdad? De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, con el intervalo de su hora de comida de 2 a 3 o de 3 a 4. Sí, pero para que no se me vayan a desesperar porque ha habido algunas quejas de es que no contestan en sus teléfonos y es que no contestan. Y la verdad, todas las llamadas las estamos contestando. Entonces, créanme que, pues a lo mejor más adelante tuvimos la posibilidad de poner a otra persona con otro teléfono a que también reciba esas llamadas. Es un proceso en donde la verdad no nos esperamos una respuesta tan rápida, ¿verdad? De estarnos solicitando los servicios, llamándonos y bueno, pues gracias por la confianza y pues vamos a seguir trabajando para ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar de ese impuesto a la renta que se causa a los trabajadores. Déjame decirles algo, estaba platicando con una persona, digo, todo es importante, créanme que no lo hago con otra intención, todo es importante y estamos platicando esto de los impuestos, o sea, ¿por qué pagamos impuestos? ¿Verdad? Hicimos una plática, yo creo que alrededor de, no sé, una hora, yo no lo voy a sintetizar en menos de 2 minutos y a final de cuentas yo le llamaba que pagar impuestos es hablar de conciencia, o sea, mi opinión particular, pagar impuestos es de conciencia, o sea, porque hay un gasto público, ¿verdad? Llámale pavimentación, seguridad pública, llámale luz, o sea, hay una serie de gastos que hace el gobierno y obvio que tiene que recaudar los impuestos.
Pero fíjense que atinadamente este ingeniero, a quien le mando un fuerte abrazo, se llama Francisco, ¿verdad? Y sé que me está viendo o me va a ver. Fíjense que me dicen, sí, yo estoy consciente, es de conciencia, que debo pagar impuestos, pero cuando el impuesto directamente se gasta en lo que se compra. Es decir, cuando hablamos de esa palabra de la conciencia, dice, yo estoy consciente de todo igual que tú, porque él es muy meticuloso y así exageradamente, él dice, si voy a pagar impuestos, si esta operación me causa un impuesto, lo tengo que pagar formal y cabalmente. Él no anda viendo alternativas para que se vadan los impuestos. Él está en contra de eso, como yo también. La verdad, ahora sí que no promuevo eso de evadir los impuestos. Pero a final de cuentas, dice, yo lo único que no estoy consciente que haya esa corrupción, esa enfermedad que se llama corrupción. ¿Por qué? Porque si yo doy un peso, ese peso se debería utilizar para pagar ese gasto que tú estás comentando. Pero desafortunadamente de ese peso nada más se utilizan 20 centavos, 30 centavos, X cantidad. Dice, y la diferencia pues se vuelve humo, se desaparece. Hay gente que hace sentir de que se gastó, ¿verdad? Y yo creo que todos estamos, conscientes de ello, que desafortunadamente vivimos en un México que realmente es la cultura la que nos tiene mal, y bueno, pues yo aquí a través de estos videos lo que trato de promover es decir, cómo hacer las cosas bien. Soy preventivo, más no correctivo, ¿sale? Entonces, tengo mis frases así célebres: capacitación con experiencia y excelencia, ¿sale? Y eso es lo que trato de hacer para ustedes. Entonces, cuando hablamos de un impuesto que hay que pagar todos los mexicanos y algunos extranjeros, ¿verdad? A final de cuentas, ese impuesto está como una obligación, ni siquiera una opción. Es una obligación porque el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la federación, estado o municipio en que se resida, ¿sí?, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Fíjense, eso me lo aprendí desde la secundaria, ese artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desde ahí yo hice conciencia que como ciudadano, como mexicano, pues algún día tenía que pagar impuestos, y no necesariamente necesitas tener los 18 años para poder pagar impuestos, no necesariamente necesitas tener una actividad para poder pagar impuestos. O sea, el tema es muy extenso, ¿sí? Simplemente desde que uno nace, puede ser contribuyente, ¿sí? A lo mejor, les pongo ejemplos, hay niños que salen en los comerciales, desde recién nacidos, ya están grabando, ya se les está grabando, y ya se les está grabando, digamos, en el sentido de un video para un comercial, y a final de cuentas ahí entra un albacea, un representante legal, un tutor, en donde hace esa representación para poder expedir esos comprobantes fiscales digitales, llevar las declaraciones, la contabilidad, etcétera, etcétera. O sea, no crean que esto que estoy comentando no es así como que nuevo, esto tiene muchísimos años. Entonces hay muchas maneras de pagar impuestos. Una de ellas es el que una persona preste sus servicios a un patrón, ¿verdad? Eso se le llama relación laboral, y en toda relación laboral hay una obligación que es el pago de un salario, ¿verdad? Entre otras prestaciones y derechos que tienen los trabajadores, como el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, la PTU incluso, ¿verdad? Y otros conceptos que se derivan como obligaciones fiscales, en la cuota del Seguro Social, el Infonavit, el impuesto sobre nóminas. O sea, la carga contributiva de una relación laboral es bastante. Me preguntaba una persona ayer, oye, si yo contratara a un trabajador, industria de la construcción, ¿cómo cuánto tengo que pagar de impuestos? Yo la verdad soy muy práctico, ¿sí? Por cada peso que pagues de salario al trabajador, reserva un peso, o sea, el 100%, ¿sí? Porque en materia de seguro social, pagar cuotas de los trabajadores de la industria de la construcción es carísimo, es alto, como de las minas y otro tipo de pirotecnia, etcétera, combustibles. Todo eso es un riesgo de trabajo muy alto.
Entonces, por lo tanto, yo así soy muy práctico. En el caso de los demás, ustedes me dicen, oye, yo quiero contratar una secretaria y le voy a pagar 10,000 pesos. ¿Cuánto me costaría esa secretaria aparte de los 10,000 pesos? Ponle 5,000 pesos más, ¿verdad? Hay quien me va a cuestionar así, ¿por qué? Oye, ¿dónde sacaste los 5,000? Olvídense de eso, o sea, es tener una reserva. Y yo se las puedo justificar el por qué tener 5,000 pesos más en cada mes que se paguen 10,000. Tienes que reservar 5,000, de los cuales de esos 5 vas a ir pagando las contribuciones inmediatas que son retención de ISR, el impuesto sobre nóminas, las cuotas del Seguro Social, las cuotas de Infonavit, ¿sí? Y ahí dentro de esa cantidad que estás reservando un 50%, pues estás reservando lo que es las vacaciones, la prima vacacional, ¿verdad? En un dado momento la prima de antigüedad. O sea, es una serie de obligaciones que tienes que el día de mañana, si tú dices, no me le voy a pagar 10,000 pesos, y vendiste 10,000 pesos, te alcanzó para pagarle su salario, pero ¿de dónde vas a sacar para pagar el Seguro Social, el Infonavit, el impuesto sobre nóminas? ¿Sí? Y cuando cumple el año, que te diga, oiga, ya me voy de vacaciones, ¿de dónde vas a pagar sus vacaciones? ¿Sí? Entonces, tienes que estar consciente de que cualquier relación laboral implica muchas obligaciones y no hay que evadirlas, hay que saber cómo prepararse para contrarrestarlas, ¿sale? Entonces, ya en el caso de una relación laboral donde un trabajador recibe un salario, ¿verdad? Entre otras prestaciones, nada más el puro salario, el salario es gravable. Oye, ¿y si yo le pago un salario mínimo al trabajador, es gravable? La respuesta es sí. ¿Pero le tengo que retener impuestos? Quizá no. O sea, no podemos confirmar de que quizá no. Y les voy a decir por qué. Si a un trabajador le pagas un salario mínimo, que ahorita acuérdense que el salario mínimo se publicó en el año 2024 para este año, ¿verdad? Por aquí tengo ese dato, ¿verdad? Para este año el salario mínimo es, en lo que es la zona libre de la frontera norte, es de 419.88 pesos. Y en lo que es las demás áreas geográficas que no son zona libre de la frontera norte, que eso lo vemos en el diario oficial del 19 de diciembre del año 2024, ahí es donde se publicó los salarios mínimos, ¿verdad? Para este año. Entonces, en ese diario oficial vamos a observar que a final de cuentas el salario mínimo, o sea, nos dice cuáles son las zonas libres de la frontera norte, ¿no? Todo lo que es estados como Chihuahua, ¿verdad? Como Sonora, Tamaulipas, etcétera. Y entonces, el salario mínimo para esa zona libre de la frontera norte es de 419.88 y para lo que es el resto del país es de 278.80. Siempre hago referencia al salario mínimo de la Ciudad de México, por llamarle así, 278.80. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que un salario mínimo, si tú le vas a pagar a un trabajador un salario mínimo y las prestaciones calculadas sobre un salario mínimo, llámale aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, etcétera, todo lo que marca la ley del trabajo como derechos, no se le retiene impuesto al trabajador, ¿sí? Esto lo regula el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta en su primer párrafo, última oración. O sea, el primer párrafo ahí lo ven en las últimas dos líneas, ¿sí? No se hará retención de impuesto sobre la renta a quienes únicamente perciban el salario mínimo, ¿sale? Pero si tú ya empiezas a combinar el salario mínimo con vales de despensa, premios por asistencia, premios por puntualidad, un bono de productividad, olvídate. Puede ser sujeto de, o sea, ¿está gravable todo el ingreso? Sí. ¿Puede estar sujeto a un impuesto sobre la renta? Sí, dependiendo del monto. Después de 6,700, etcétera, ahorita lo vamos a ver en los cálculos, hay una retención mínima, ¿sí? Y obvio que ahí juega lo que es el famoso subsidio para el empleo, que es ahorita donde les voy a poner ese caso práctico, ¿sale? Entonces le digo, nada más estoy dando un intro del por qué pagar impuestos, por qué en los salarios, a final de cuentas, son grabados todos hasta el salario mínimo, y luego ya viene el ejercicio de decir, oye, así es como tienes que calcular. Y sobre todo, les quería comentar, en el mes de diciembre, el día 31 de diciembre, se publica un diario oficial de la Federación donde nos dicen, oye, ¿qué crees? Que el subsidio para el empleo se va a tener que modificar, ¿sí? Se va a tener que modificar. Para enero te voy a dar una cantidad y para el mes de febrero te voy a dar otra cantidad, ¿sí? Y esa cantidad de febrero se va a respetar para todo el año, Entonces,
Les voy a poner ahorita aquí, en este caso, vamos a minimizar aquí mi pantalla. Perdón, vamos a ponerlo así. Y entonces voy a minimizar mi pantalla para mostrarles, bueno, vamos directamente al caso práctico para que nos dé tiempo, y esto es a lo que voy. ¿Sí? En el mes de enero 2025, bueno, también les comunico las tarifas con las que se calculan el impuesto, que son las tarifas del artículo 96 del impuesto sobre la renta. Esas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2024. El anexo 8, ¿sí? Por aquí en la parte inferior tengo ese diario oficial que se llama anexo 8 de la resolución miscelánea, ¿verdad? En donde nos dan a conocer las tarifas, así se llaman tarifas, y hay tarifas diarias, semanales, ¿verdad? Decenales, quincenales y mensuales. Obvio que no está la tarifa catorcenal, pero se construye a raíz de la tarifa mensual. Y bueno, las tarifas son simplemente, no es para contadores exclusivamente, es hablar para todas las personas cómo se calculan los impuestos. Entonces, aquí vienen una serie de cuadros, ¿verdad? Que traen líneas, traen columnas, y a través de esas líneas y columnas es como se calculan los impuestos. No hay ninguna guía, ninguna ley donde nos digan, vas a hacer, réstale esto, multiplícalo, sino ya es una costumbre, una metodología que hace muchos años sí nos decían cómo calcular y se nos quedó como costumbre. Entonces hoy en día se me dijeron, oye, ¿dónde dice que hay que restarle el límite inferior y la diferencia multiplícala por la columna de acá y luego súmale la columna? No hay ninguna norma donde diga eso. Pero los que somos contadores o los, perdónenme, o los que tienen un sistema de nóminas, en automático se calculan los impuestos. Y aquí vienen lo que son las tarifas, ¿verdad? Para cuando es por día, ¿verdad? Aquí viene una tarifa que es por día, otra tarifa que es por semana, otra tarifa que es por decena, otra que es por quincena, y lo que es la tarifa que es por mes. ¿Sale? Voy a cerrar este diario oficial de la Federación, porque a final de cuentas eso está aquí, es esto que ven acá, de manera mensual tiene la tarifa. Ahora, cuando estamos en esta parte, aquí pongo ejemplos. Si hay una persona que reciba un salario de jornada reducida es cuando labora medio tiempo. Ejemplo, un trabajador que gana 12,000 pesos al mes por 8 horas, ¿cuánto le pagarías a uno que trabaje 4? Pues la mitad, ¿verdad? Esa sería la lógica. Si gana 12,000 pesos al mes, uno que trabaja 8 horas, ¿cuánto le pagarías a uno que trabaja la mitad? Pues 6,000, porque son 4 horas, la mitad. Entonces, cuando yo pongo aquí la cantidad de 6,000 pesos, que es lo que le voy a pagar de salario al trabajador, en automático va y hace una operación que dice, réstale el límite inferior de la columna de acá del artículo 96, a la diferencia, multiplícalo por un porcentaje que ahí te dice sobre el excedente, le sumas la cuota fija y te da un impuesto, que este es el impuesto. Contra este impuesto dicen, tienes derecho a disminuirle un subsidio para el empleo que se publicó el 31 de diciembre del año 2025, que para el mes de enero exclusivamente iba a ser de 475.20. Este dato nos los dio a conocer prácticamente en el diario oficial, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, luego tenemos otro siguiente caso, un trabajador, ¿verdad? Que gana el salario mínimo general, ¿verdad? Del resto del país. En este caso, si multiplicamos los 278.80 por 30, pues vamos, le hacemos toda la mecánica de cálculo, le restamos el subsidio para el empleo y me daría una retención. O sea, 592 menos 475 me daría una retención, pero aquí le estoy poniendo, no se hace retención, muy diferente a este caso, que el impuesto es menor al subsidio. Aquí el impuesto es mayor al subsidio. No se hace retención, aunque aquí debería haber una cantidad. Yo le pongo de una vez ahí para no confundirlos, le pongo, o sea, es decir, súmale esto menos esto. Esa sería la retención, 117, ¿sí? Sin embargo, es 0, porque el artículo 96 de la Ley de Impuesto a la Renta, en su primer párrafo, última oración, ahí dice que no se haga retención. Y lo mismo para un trabajador que gane salario mínimo, siempre que haya trabajadores con salario mínimo no se hace retención, o sea, por mecánica sí nos da un impuesto, lo mismo acá me va a dar un impuesto, ¿sí?
1128, hay que retenerle a un trabajador que gana salario mínimo. La ley, tanto la ley del impuesto a la renta como la ley del trabajo dicen no se le hará retención, ¿sale? Y luego ya tenemos a quien no son de salario mínimo, tampoco son de jornada reducida ni de semana reducida, sino son personas que ya ganan más de 10,171 o cualquier otro trabajador, por ejemplo un trabajador que gane 9,500 pesos, ¿sale? Hay una retención de 241 pesos, ¿sí? Pese a que hay un subsidio para el empleo. Oye, y un trabajador que gane 8,000 pesos, pues también hay una retención, bueno, aquí no, habría una retención que sería por la diferencia, ¿verdad? Sería por la diferencia, más 553 menos 475, serían 78.10. Y así, o sea, si se dan cuenta, hay cantidades que en este caso, a 7,000 pesos ya no habría retención, sino se le tendría que devolver, pero está prohibido devolver cantidades. 7,500, más o menos ya empieza a haber retención de 23 pesos, ¿sí? 7,400, hay una retención de 12 pesos y 7,312, vamos a pensar así. 7,300, ¿sale? 1 peso con 94. Entonces, si se dan cuenta, lo mismo que si una persona gana 50,000 pesos al mes, bueno, pues va a tener una retención de 9,466. Así es como se calculan los impuestos. Estos impuestos que vienen aquí, que les ponía aquí un ejemplo en porcentaje, ¿verdad? En porcentaje es, pues prácticamente, ejemplo, una persona que gana 50,000 pesos al mes tiene que pagar un 18%. Y una persona que gana 100,000 pesos al mes, ¿verdad? Tiene que pagar un 24%. Se le llama progresivo. O sea, entre más gano, más pago impuestos, ¿verdad? Lo vieron acá, que una persona de salario mínimo no paga impuestos. O una persona de jornada reducida tampoco pagan impuestos por el monto más que nada. Pero si una persona de jornada reducida, ejemplo, gano 100,000 pesos si trabajo 8 horas. Pero como voy a trabajar medio tiempo, pues la mitad de 100,000 pesos serían 50,000. Entonces ahí ya se rompe ese esquema y habría una retención, aunque sea jornada reducida, hay una retención del impuesto de renta, porque ahí prevalece lo que es la mecánica de cálculo, ¿sale? Entonces, mis queridos amigos, yo trato de ejemplificar, no es un taller de nóminas, sino el decir, llévense esto, ¿verdad? Que los impuestos se tienen que pagar en función del ingreso, que las retenciones son diferentes, no me puedo comparar con el de al lado, ni con el de enfrente, ni con el de atrás, o sea, todos tenemos diferente ingreso, lo único que sí es importante es el ingreso, la cantidad sobre la cual se retiene el impuesto, ¿sí? Eso voy a grabar otro video, entonces voy a hablar los ingresos que se toman en cuenta para pagar impuestos, ¿sí? No puedo estar saturando en un video, decir, porque me he dado cuenta que nos confundimos, ¿sí? Aquí la idea es decir, ¿saben qué? Hay leyes, está la ley del impuesto a la renta, está el decreto del subsidio para el empleo, está el anexo 8, ¿verdad? Entre otros indicadores. Pero bueno, ya para terminar este ejercicio, porque me va a decir, bueno, ya me enseñó cómo se calculan, espérame, pero ¿qué crees? Que ese subsidio que te dije que es para enero de 475.20, para febrero, y por eso lo hago con esa intención, porque estamos ahorita ya en febrero, ¿sí? Aquí le dejé todavía enero, ¿sí? Pero es febrero, ¿sí? Ya en este caso de febrero, ¿sí? En este caso de febrero, ¿sale? El diario oficial del 31 de diciembre me dice que para el mes de febrero el subsidio para el empleo ya no va a ser de 475.20, va a ser un poquito más, va a ser de 494.94. Entonces, chequen esto quienes sean contadores que sí estén aplicando el subsidio nuevo para este año, para este mes de febrero, perdón, en adelante. De aquí en adelante es de 494.94 por mes. Cuando se paga por semana, esto se divide entre 30.4 y se multiplica por 7. Ejemplo, más esta cantidad entre 30.4 por 7, eso sería el subsidio para el empleo que le corresponde en una nómina semanal, si es que pagaran semanal. Pero bueno, todo esto ya es en cuestión de programación. La verdad, yo no tengo problema cuando valido nóminas, esa es mi especialidad, validar nóminas, ¿verdad? Y a final de cuentas, si es que se hagan las retenciones correctas. Créanme que ahorita muchas empresas están sufriéndole ahí porque hicieron retenciones incorrectas, no validaron sus impuestos desde un principio del año,
hoy en día tienen que cancelar comprobantes fiscales y volverlos a rehacer. La verdad que es una latita, es mejor capacitarse, chequen dónde hay cursos de estos de nóminas, ¿verdad? Talleres de nóminas, diplomados de nóminas y o videotutoriales, pero que ahora sí que se representen bien, ¿no? Que se pongan bien claros los ejemplos, que no haya duda, ¿sí? Entonces, ya en otro video les hablaré esto de los ingresos de los que graban, de los que no graban, digo por si les interesa, ¿verdad? Hay muchos temas yo la verdad que tengo, a veces estoy trabajando en mi computadora y se me ocurre, quisiera grabarlo, y seguramente eso es lo que ya estoy a punto, créanme, a punto de empezar a hacer grabaciones de videos cortos. Bien, entonces vamos aquí a ampliar mi pantalla. ¿Sí? Regreso así con ustedes. Y bueno, pues la idea es atenderles sus consultas, ¿verdad? Sus preguntas. Vamos por aquí a maximizar esto. Y gracias por conectarse un poquito antes. Le estaba programado para las 7 de la noche. La verdad es que estoy haciendo una prueba en el algoritmo. ¿Qué pasa si lo pongo un poquito antes? ¿Verdad? Esta herramienta de TikTok es maravillosa. Me han ayudado bastante. Simplemente el hecho de compartir mi pantalla, tener una o dos cámaras, o sea, la verdad que hace maravillas la herramienta. Y sin embargo, aparte me da una grabación y se sube a las demás redes y bueno, pues qué les puedo decir, estoy contento porque no tengo mucho equipo de producción, simplemente su servidor más otra persona somos las que llevamos a cabo todo este proceso y es como llega a ustedes a su celular, a su computadora, etcétera. Bien, pues todas las personas que se han unido, que han estado viendo este programita, si tienen alguna duda, con mucho gusto háganla ahora, no va a durar una hora el video, normalmente les dije la vez pasada, trataré de que sea en media hora, ¿verdad? Ser muy específico, ya no les quise mostrar ahí los diarios oficiales, ¿verdad? Para no cansarles, porque no es un taller, sino simplemente el llevarse esa idea de por qué pagamos impuestos en México y sobre todo los trabajadores, pues es por sus salarios. Las prestaciones también pagan impuesto, sí, siempre y cuando se excedan de los valores que, ejemplo, oye, el aguinaldo paga impuestos, sí, todo lo que sea mayor a 30 veces el valor de la UMA, ¿verdad? Y si la UMA hoy vale 113.14, entonces multiplicamos 113.14 por 30 y todo lo que exceda de esa cantidad va a pagar de impuesto del aguinaldo. Oye, ¿y la prima vacacional paga impuestos? Sí, todo lo que exceda de 15 veces el valor de la UMA. Multiplicamos 113.14 por 15 y lo que exceda es lo que va a pagar impuestos sobre la renta. ¿Sale? De todos modos, yo por ahí voy a estar haciendo pequeñas cápsulas de cómo se le retiene el impuesto sobre la renta al aguinaldo, porque es para todos los mexicanos, no nada más quiero para contadores o para personas encargadas de nóminas, no, los videos no nada más son para ellos, es para todos los mexicanos que entiendan los trabajadores, que hagan valer su derecho. O sea, la verdad me voy a abocar a ello, a que todos los mexicanos aprendan cómo se calcula el impuesto en tutoriales muy pequeños de 2 minutos, 3 minutos, ¿sale? Yo por ahí le estaba diciendo a algunas personas que el domingo tomé clases de matemáticas, ¿no? ¿Cómo sumar? Entonces me pusieron a hacer sumas, me pusieron a hacer multiplicaciones, ¿no? Dice, qué raro, qué vaciado, ¿no? Bueno, en mi canal va a haber próximamente unos tutoriales, no por mí, del experto en cómo sumar, cómo multiplicar y cómo hacer raíces cuadradas y no cómo nos enseñaron, ¿sí? ¿Qué pasa si no hago el ajuste mensual del impuesto a la renta? Bueno, pues puedes tener problemas definitivamente, sobre todo porque puede haber una retención en exceso, ¿sí? O sea, la probabilidad es que hay una retención en exceso si es que no haces el ajuste mensual. El ajuste mensual lo regula el artículo 10, bueno, ni siquiera el artículo 10 de la ley de impuesto a la renta, el decreto del diario oficial del 31 de diciembre del 2025, que es parte de la ley, te obliga a hacer un ajuste mensual para que no pagues subsidio en exceso, subsidio para el empleo en exceso. Entonces, si tú me dices, ¿qué pasa? Y yo te preguntaría, Ana Santos, ¿y qué pasa si sí lo haces? ¿No? Porque no hay que irnos siempre por otra línea que no es la que te marca. La ley te está diciendo, a los ingresos obtenidos en un mes, esto lo dice el artículo 96, se aplicará la siguiente tarifa a los ingresos obtenidos en un mes. Entonces ya desde ahí te está diciendo que el impuesto se causa por mes, no por semana ni por quincena. Que se hace una retención previa por semana, por quincena, ¿verdad?
eso es ya una práctica, pero a final de cuentas es hacer la retención en cada semana, en cada decena, en cada catorcena, en cada quincena, y lo ajustas al mes. Mi recomendación es haz el ajuste mensual, ¿sale? Entonces te lo dejo ahí como parte bien clara, ¿sí? Que sí es mejor que se haga a que no lo hagas, ¿sale? Saludos, por ahí veo que se conectó también Lulu Obregón. Conste Lulu, ya cumplí tu mensaje, ¿verdad? Alejandro, buenas tardes, con todo un gusto escucharlo. Gracias Alejandro, bien, vamos a ver quién más nos está haciendo preguntas. Pues prácticamente ya no hay preguntas, ¿sale? Quizá aquí lo que yo estoy buscando esa interacción, digo, porque si yo estuviera de aquel lado con relación a este pequeño video que estoy haciendo, la verdad me surgirían algunas dudas súper interesantes, pero no se los puedo decir yo a ustedes, porque la idea es que de allá pues me las hagan a mí, yo soy el experto, ¿no? A ver, aquí 2 mensajes, ¿sale? Duda: a trabajadores con salario mínimo se obtienen ingresos como horas extras y descansos. Bueno, a ellos no se les hace retención siempre y cuando las horas extras estén dentro del margen de la ley. O sea, si tú al trabajador le pagas horas extras, le pagas 1 hora extra, ¿sí? A la semana, pues no hay problema, calculado sobre el salario mínimo. O sea, dices 278 pesos con 80 centavos entre 8 horas, ¿sí? Por 1 hora que trabajó, al doble, dices, bueno, pues 278 por 2, pues 550 y tantos pesos, ¿ok? Tú le vas a pagar su hora extra a ese trabajador que gana un salario mínimo, ¿sí? Bueno, perdón, no son 550 y tantos, es 278.80, ¿verdad? Si agarro mi calculadora del celular, ¿sí? Y hago esa operación, le pongo aquí 278.80 entre 8 igual 34.85 por 2 horas, por 1 hora que le voy a pagar al doble, serían 69.70. Si a un trabajador de salario mínimo le pagas 1 hora que trabajó extra en 69.70, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Entonces tú le puedes pagar a un trabajador con salario mínimo hasta 9 horas a la semana. Eso es lo máximo permitido. Es decir, si yo a un trabajador 278.80 entre 8, ¿sí? Me da 34.85 pesos la hora, ¿sí? Por 2 por 9 horas, hasta 627 pesos a la semana, 627.30 pesos a la semana, no se le hará retención sobre el salario mínimo sumada a las horas extras, porque es las dos. Pero si ya dices, ese trabajador de salario mínimo trabajó 25 horas, ¿sí? O trabajó 10 horas, 11 horas, ¿no? En automático, por haber trabajado esa hora extra de más, en automático va a haber retención sobre todo. No nada más sobre la hora extra, es sobre todo salario mínimo más todas las horas extras, tendrá que retenerse impuesto a la renta por esa semana en que se le pagó horas extras que se excedieron las 9 horas, ¿sale? O sea, eso es bien, esta pregunta que me hacen es muy importante, muy interesante. Entonces, bueno, ahí lo dejo claro, ¿verdad? Yo porque ya traigo todo en mente, de que digo, bueno, pues, apoyándome un poquito ahí con la calculadora, le estoy dando un importe, pero aquí lo más importante es conocer la ley, ¿sí? La ley del impuesto sobre la renta me dice, no se pagará impuesto, ¿sí? A los trabajadores que se les pague tiempo, a los trabajadores que perciban el salario mínimo y que se les pague tiempo extraordinario que no exceda las horas que establece la ley federal del trabajo como margen, ¿verdad? Como tope. Entonces la ley federal del trabajo dice que no se excedan de 9 horas a la semana. En un día puedes trabajar 9. Si eres trabajador de salario mínimo y en un día trabajas 9 horas, esas 9 horas que eran los 627 pesos, no se le retendrá impuesto, ¿verdad? Oye, pero es que la ley dice otra cosa. No es cierto, no dice así. El margen es hasta 3 horas diarias, 3 veces máximo por semana, pero para efectos de la exención es 9 horas a la semana, ¿sale? Entonces, no se preocupen, así es como se maneja esto de la parte exenta.
Y también, oye, descansó un trabajador, laboró en su día de descanso, ¿sí? Si labora en su día de descanso, en automático, pues tú le vas a pagar el doble de su salario, bueno, el triple, ¿no? Porque 278 pesos de su salario que se va a ganar, más 278 por 2 del haber trabajado en su día de descanso obligatorio, ¿sale? Pues ese salario que le vas a pagar doble, que serían también los 200, ejemplo, 278.80 por 2, le vas a pagar su día de descanso en 557.60. O sea, él por haber trabajado ya tiene sus 278.80, pero el doble que se le paga adicional serían 557.60. Esos 557.60 están exentos al 100%, no se le hará retención. Mientras tú calcules todos esas prestaciones sobre el salario mínimo, respetando la ley del trabajo, en automático todo el salario mínimo con sus prestaciones no se le hará retención del impuesto a la renta. La verdad es que soy muy claro, ¿verdad? ¿Cuándo se le va a retener el impuesto a la renta? Cuando tú digas, es que le voy a pagar no el doble, sino el triple o más, o le quiero pagar un bono, o le quiero pagar alguna otra cantidad, ¿sí? En automático, ese trabajador de salario mínimo se le hará retención por todo el ingreso que haya percibido. ¿Sale? Entonces, bueno, pues se siguen uniendo varias personas. Pues hemos estado platicando de la retención del impuesto a la renta que se les hace a los trabajadores. Recapitulo, ¿verdad? ¿Por qué pagamos impuestos los mexicanos? Bueno, pues porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece esa obligación en su artículo 31, fracción cuarta. Si fuera optativo, créame que nadie pagaría, porque todos pondríamos pretextos. Pero qué bueno que se hace obligatorio. Realmente debería ser obligación que también nosotros cuidáramos el destino de ese dinero, pero desafortunadamente nada más lo manejan algunas personas. Se publica también a través de un presupuesto de egresos, ¿verdad? Una ley de ingresos, todo eso. Digo, a quienes estamos dando un seguimiento, pero ya todo aunque esté como norma, ya al momento de algunas personas que abusan de su poder o que ven la manera de cómo aquí hay una oportunidad, digo, la verdad a mí me tocó ver el otro día algo así raro, en donde no voy a decir la ciudad ni nada de eso, pero estos topes que ponen para separar las ciclovías o donde van los camiones, sí, ya ven que son unos como bordes de plástico, no sé cómo se llaman. Entonces ahí, de ejemplo, yo viendo aquí en la Ciudad de México, tienen la marca que dice CDMX. A mí me tocó verlo en otro estado, que estaba toda la línea de toda una avenida, y con esos topes que dicen CDMX, me quedé con la duda, sinceramente me quedé con la duda. ¿Qué tiene que ver un tope de estos en otra ciudad, no? Entonces, a final de cuentas, digo, pues ahí han de haber hecho todo el procedimiento legal para que se transportaran, o fue un exceso de producto, no sé. Pero yo como mexicano digo, yo sí soy consciente y bueno, yo pago mis impuestos, eso no me va a limitar a que no pague impuestos, yo voy a seguir pagando mis impuestos, pero a final de cuentas, mis queridos amigos, esta es la idea de este video. Y les comento que próximamente voy a ir grabando videos cortos para que estén pendientes. Quizá los haga en vivo, quizá los haga yo mi idea es dejarlos grabados para que ustedes tengan el tiempo, para que en un ratito, videos de 3 minutos, de 5 minutos, aprendan cada tema, ¿verdad? O sea, este ejemplo que me están poniendo, oye, un trabajador de salario mínimo, te pongo el trabajador salario mínimo. Es más, en la otra semana, si quieren, no porque quiero hablar de pensiones en la otra semana, traigo ahí cosas muy interesantes y hablaremos de, en una segunda semana más, hablamos de cómo se calcula el impuesto al salario mínimo. Ya por ahí de todo, chéquenlo, ya tengo videos no sé si fue en diciembre o en mismo enero, cómo se calcula el impuesto a la renta a los trabajadores de salario mínimo. Bien, pues por el día de hoy es todo, ¿verdad? Les agradezco el que se hayan conectado. Aquí hay una pregunta: si un trabajador de enero a la fecha cotizó con un salario mínimo y en julio existe más ya causa, pues sí, definitivamente dijimos todo el que se salga fuera de esos ingresos en automático va a pagar impuesto a la renta. Y aguas ahí porque también le pega a las cuotas del seguro social. ¿Sí? Dice ISR en el ajuste mensual sale ISR a retener. ¿Habría que realizar esa retención? Sí. Sí, digo, esos temas, la verdad,
Si yo hablara, es que ustedes, bueno, ahí en este sentido, estaría hablando yo para contadores del ajuste mensual y yo la verdad no quiero hablar para contadores del ajuste mensual. O sea, ya si alguien quiere una asesoría sobre el ajuste mensual completita, sí se la doy. O si, miren, hice un taller de nóminas en enero. Ahí es donde vimos este tema, ¿sale? Entonces mejor soliciten a los teléfonos que ponemos aquí siempre en la cintilla. Soliciten ahí que se dé un tallercito de nóminas más, ahora en marzo, para que valga la pena y que aprendan nóminas. ¿Sale? Bueno, pues no me resta más que decirles gracias a todos los que se conectaron. Voy a ver el algoritmo, qué tal me funciona. Y ustedes propongan también los horarios. La verdad es que yo me quiero ir un poquito más noche ya a hacer mis videos. Ustedes chequenlo. Si es de su interés, yo pues ahora sí que los tomo en cuenta. Sale cualquier otra propuesta que tengan, con gusto. Yo pongo mi idea, ¿verdad? De hacer videos cortos. Ustedes pongan también sus ideas. Les agradezco mucho por haber estado aquí presentes. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.